Bien, hasta acá trabajamos la primera parte de ese gran capítulo de Bulmer Thomas y fue inevitable tener que dividirlo en dos. No aparece en el video anterior el hecho de que se iba a dividir en dos, no quedó otra, se hacía demasiado extenso esto de tener que explicar e ir a un glosario como opciones paralelas para poder ir entendiendo. Antes de hacer un glosario, arranco con una serie de conceptos y después vamos de lleno al texto. Primer concepto que quedó ahí pendiente: balanza comercial. Balanza comercial es un concepto muy usado en historia económica que paradójicamente viene de muchísimo, desde el siglo XVI, le puedo estar errando, sacando la cuenta mentalmente, y que viene de Bacon. Bacon no es un sujeto dedicado a la economía, pero en algunas cuestiones los intelectuales eh, pensadores, vamos a decirlo de manera más amplia, los pensadores de la modernidad son un poco más variopintos, o sea, así como Cervantes o como Quevedo, o sea, Cervantes el que escribió el Quijote, o Quevedo el que escribió los sonetos, eran arbitristas, o sea, economistas que eran asesores del rey, de la corona española, y los asesoraban en términos económicos, más allá de ser poetas. Entonces, de la misma manera, Bacon lo hace dentro de la corona británica. Y una de las cosas, un concepto que utiliza, que es interesante, que es el concepto de balanza comercial. ¿Qué es la balanza comercial? Algo bastante simple. Es cuánto exporté, cuánto importé, balanza, si se nivela o no se nivela, exporté más de lo que importé, una balanza favorable. Exporté menos de lo que importé, balanza desfavorable, balanza negativa. Similar a lo que se conoce también, no está todavía, pero lo que se conoce como balanza de pago. La balanza de pago vendría a ser lo mismo con respecto a los pagos que realiza un Estado o un gobierno. ¿Qué otro concepto nos queda? Lo vamos a trabajar más adelante. Yo ahora lo adelanto. Lo que se llama demanda interna. ¿Sí? La demanda interna es básicamente la suma de los gastos en bienes, ¿sí?, en servicios y en inversiones que se realizan en un territorio determinado. Argentina, Brasil, Paraguay. ¿Sí? ¿Cuáles son los gastos en bienes, ¿sí?, en inversiones y en servicios que se realizan en ese espacio? ¿De dónde se determinan esos gastos, ¿sí?, en bienes, servicios e inversiones? Bien, básicamente en los hogares, o sea, el consumo, así lo podemos llamar, el consumo se conoce así, el gasto que genera el gobierno, o sea, el consumo gubernamental, ¿sí?, gastos en general, y las inversiones, que como la inversión del Estado está considerada dentro de sus gastos, ¿sí?, la inversión que se considera es la inversión privada. Entonces, yo ahí tendría esa suma total, sería lo que se conoce como demanda, ¿sí? Esa es la gran demanda, la demanda agregada, ¿sí? La demanda final, la demanda agregada es eso, ¿sí?, esa misma suma, o sea, la suma de los gastos de los hogares, los gastos gubernamentales, más, ¿sí?, las inversiones privadas. A eso yo le tendría que sumar la diferencia de la balanza comercial, o sea, de la resta de exportaciones con importaciones. Entonces, la diferencia obtenida en la balanza comercial, uno no importa, a ese uno hay que sumarle, ¿sí?, todo el conjunto de la, vuelvo a decir, gasto de los hogares, gastos gubernamentales e inversión privada. Entonces, esos tres factores más, ¿sí?, el resultado de la balanza comercial me determina lo que se conoce como demanda agregada. Ahora, al texto. La recuperación tras la depresión, o sea, cómo se va a dar después de esa crisis y de ese proceso de depresión que genera la crisis del 29, ¿no? O sea, 30, 31, 32, que es el momento más álgido del proceso de la crisis. Entonces, la caída de los precios de las exportaciones, el deterioro de los NICs, ya trabajamos en el glosario del video anterior que eran los NICs, el aumento de los gravámenes nominales favorecieron al sector no exportador. Los gravámenes son los impuestos que se le están cobrando a las importaciones. Entonces, como yo aumento de alguna manera el valor de los impuestos a las importaciones, estoy favoreciendo al grupo no exportador. ¿Qué son los grupos? A las industrias locales, a los
todos aquellos que producían algún bien que estaba en competencia o estaba asociado, ¿sí?, a justamente los sectores importadores o a los bienes importados. Entonces, al ponerle impuestos a los productos importados, estoy favoreciendo la producción nacional. Entonces, esos gravámenes, vuelvo a decir, lo que hace es favorecer al sector no exportado. Dice, hubo una devaluación, ¿sí? La devaluación de la moneda en Latinoamérica favoreció los productos sustitutos, o sea, es la otra forma de proteger. Yo protejo de dos maneras, una por los impuestos y la otra por la devaluación. ¿Por qué? Porque al devaluar, mi moneda local vale menos, ¿sí?, comparativamente con la moneda extranjera que determina la divisa. Entonces el producto importado es más caro porque llega, por ejemplo, en libras esterlinas, porque llega en patrón oro, porque hoy llega en dólares. Entonces el producto que llega desde el exterior en una moneda más cara que la mía, ¿sí?, al devaluar se hace más caro el producto importado. Si además de eso el producto importado de ya llegar más caro, yo le voy a sumar nuevos impuestos, se va a hacer 2 veces más caro. De ese modo se vuelve a proteger de manera directa por la medida impositiva y de manera indirecta por la medida devaluatoria. Entonces lo que genera es la emersión del sector de la ISI, industria por sustitución de importaciones. ¿Qué es la industria de sustitución de importaciones? Sí, es una industrialización que lo que va a hacer es sustituir productos importados. No son productos nuevos, no es una industria que venga a generar una producción original, sino que viene a sustituir aquello que antes se traía importado. Entonces, no es que va a competir tampoco con la importación, viene a sustituirla, ¿sí?, y no va a generar, vuelvo a repetir, un producto distinto o nuevo e innovador, ¿sí? Entonces, no va a resolver el problema del PBI. ¿Por qué no va a resolver el problema del PBI? Porque si bien la industria va a sumar a la recuperación de alguna manera del PBI, del Producto Bruto Interno, de la masa bruta producida en un territorio determinado, va a contribuir, es verdad, sí. Pero ¿por qué no lo puede resolver? Porque como uno de los mayores aportantes al Producto Bruto en esas economías son los sectores exportadores, ¿sí?, entonces, si yo no puedo hacer recuperar al sector exportador, básicamente, por más que la ISI contribuya, ¿sí?, no lo va a poder resolver. Lo que no quiere decir que no mejore, que no haya una leve recuperación. Lo que no genera es la salvación. Para que esto sucediera, la ISI debía crecer sin que las exportaciones cayeran. Y acá está el nudo de por qué no resuelve el problema del PBI. O sea, la ISI empieza a recuperar, empieza a generar más empleo, empieza a producir más. Por lógica, el PBI empieza a recuperarse. Pero si las exportaciones siguen bajando, el PBI no se recupera nunca. O sea, todo lo que sube por un lado sigue cayendo del otro lado. Entonces, los resultados fueron dispares. En algunos lugares el PBI sí tiende a recuperarse más rápido. ¿Dónde se recupera más rápido? Donde la producción local, o sea, la sustitutiva de importaciones, es más grande. Y estos son los dos casos más importantes, son el de caso de Argentina y el caso de Uruguay. Son los que tenían, de alguna manera, una capacidad instalada, ¿sí?, más amplia, más sólida, más variada en términos industriales o agroindustriales. La recuperación del PBI real empezó a partir de 1931-32, según Wilmer Thomas, y ninguno confió por completo en la ISI como modo para salir. Esto es esencial, ¿eh? Eso quiere decir, en pocas palabras, ¿sí?, que los gravámenes sobre las importaciones no eran para proteger a las importaciones, que las devaluaciones no eran para protegernos de las importaciones. No es una política en contra de las importaciones, es una política de buscar recuperar la recaudación fiscal y de manera como efecto colateral termina beneficiando a la industria. En el caso argentino es bastante claro, porque toda esta política beneficia a la industria, pero no es el peronismo. Cuando llega el peronismo sí es decidida la política de proteger a la industria y tratar de fomentarla. Pero acá la industria es un resultado, o en pocas palabras, un efecto colateral de las medidas. Entonces, algunas, ¿sí?, directamente debieron esperar mejores condiciones para que las exportaciones de sus bienes, o sea, algunas economías no pudiendo salir de la mano de la ISI, debieron esperar que sus exportaciones mejoraran. Así de simple.
La recuperación entre 1932 y 1939, o sea, después de este proceso de la depresión, estuvo más asociada a las exportaciones que al resto de los casos. O sea, aquellos países que se recuperan fuertemente del 32 en adelante son los países que no se están recuperando de la mano de la ICI. O sea, que su PBI no lo está, en pocas palabras, traccionando la ICI. ¿Sí? Si bien la ICI no resuelve todo, la ICI tracciona, empuja. Sin embargo, los que se recuperan después del 32 básicamente no tuvieron un proceso de industrialización por sustitución de importaciones y lo que esperaron fue la recuperación del mercado mundial y a la demanda de sus bienes en particular. Otro punto más sobre la recuperación tras la depresión. La recuperación de la demanda interna final fue reflejo de la política fiscal, esto que estábamos diciendo. ¿Sí? Esta demanda interna final tiene que ver con, gastos de hogares, gastos gubernamentales, inversión privada, sumado a justamente la diferencia entre la balanza comercial. Todo eso refleja la política fiscal. Pensémoslo bien, esa recuperación no es una política industrial, no es una política económica, es una política fiscal de recuperación de la capacidad recaudatoria del Estado. ¿Sí? Y una política monetaria laxa, o sea, una política monetaria que más o menos no se ajustó a ninguna ortodoxia y que fue viendo cómo le convenía. Con déficits presupuestales. ¿Dónde está el déficit presupuestal? Básicamente en la emisión de moneda. Se financió por la emisión de moneda y cada vez que no tenía el dinero suficiente para sostener los gastos del Estado, emitió moneda. En una situación de recesión, emitir moneda le generó cierto grado de actividad económica, o sea, le ayudó a la recuperación económica. Los créditos internos de bancos locales permitieron al Estado de alguna manera hacerse los capitales necesarios para ir recuperándose o para financiarse, en pocas palabras, sin necesidad de siempre tener que estar emitiendo. Entonces, la demanda interna final, no solo depende del gasto gubernamental, sino del consumo y la inversión. O sea, esto que decíamos recién, a veces la demanda interna final, por algunos historiadores, aparece como dominada por el gasto gubernamental. ¿Por qué? Por la dimensión de que un solo sujeto, el Estado, genera un gasto importante. Entonces eso sería un modo de generar esa demanda interna final que se recupere y que con ello se recupere el PBI. Pero lo que nos sugiere, entonces nos recuerda de alguna manera que el consumo, la capacidad de consumir de la familia, es también un gran dinamizador de esa demanda interna final. Paréntesis, en el caso argentino, como no hay una política de mejoras en los salarios de los trabajadores, no podemos decir que tanto está vinculado al consumo, sí al consumo en general, pero no al consumo en particular de las familias. Eso sí debe esperar del peronismo, ese cambio. La inversión, hay un sector con algún grado de inversión, las empresas en particular no es tan directo, ¿sí? La inversión más importante en cuanto a empresas va a estar dentro del sector bancario en muchos lugares. ¿Por qué? Porque la mayoría de los procesos de ICI, o sea de industrialización por sustitución de importaciones, va a trabajar en torno, ¿sí?, a lo que se llama la capacidad instalada. La inversión privada en la red caminera o el aumento del consumo familiar favorecieron a la recuperación económica, o sea, básicamente favorecieron al incremento, a la recuperación de la demanda interna final. El entorno internacional y el sector exportador. Entonces, la recuperación del sector exportador favoreció el incremento de las importaciones, resolvió parte del problema del manejo de la balanza comercial. Podemos decir que en esos términos pudo ir como soltando de alguna manera el control de la balanza comercial y empezar a liberar el ingreso de importaciones. A veces este ingreso de importaciones favoreció a cierto sector industrializado que empezaba a buscar la demanda de algunos bienes que eran importados y que en particular son los insumos para seguir produciendo de manera industrial. La recuperación manifiesta a partir del 32, ¿sí?, se realizó en un contexto internacional distinto, marcadamente proteccionista. Entonces, más allá de la recuperación que se ve en el 32, lo que también hace es que ese mundo no es el mundo del 28, no es el mundo del 29, del 25, del 24, es el mundo del 32, es el mundo posterior a la gran crisis. Entonces van a aparecer políticas marcadamente proteccionistas y prestemos mucha atención acá a ciertos nombres para poder entender. El gravamen de Smoot-Hawley, ¿sí?, que se aplica en Estados Unidos en 1930, los impuestos al cobre en Estados Unidos en 1932,
la conferencia de Ottawa en Gran Bretaña en 1932, que es la antesala del Pacto Roca-Roussillon, la creación del ASCII-marco inconvertible en Alemania del 33, o sea, el ASCII-marco es el marco alemán, ¿sí?, de la época nazi, y lo que apunta es que para darle solidez y evitar las devaluaciones es inconvertible. Eso significa que Alemania compra, o sea, importa productos latinoamericanos si algún latinoamericano le quiere vender y le va a pagar en ASCII-marcos. Eso significa que si Brasil le vendió café a Alemania, va a tener que tomar esos mismos ASCII-marcos y cuando quiera importar no le va a quedar otra opción que ir a comprar a Alemania, porque son inconvertibles, no se pueden cambiar por otra moneda. Entonces, en un momento genera cierto conflicto, luego empieza a normalizar más que nada porque Alemania empieza a demandar. Entonces, en definitiva, a las economías deterioradas de Latinoamérica les conviene poder comprar. Y gracias a poder comprar, ¿sí?, pueden llegar a importar. O sea, eso también es una cuestión que se resuelve. Y Alemania es un buen oferente de productos industrializados. En particular, por ejemplo, en medicinas, ¿sí? Los acuerdos internacionales de precios en torno al estaño también es una cuestión que va a aparecer con esta política proteccionista. Estos son algunos de los puntos del proteccionismo, son muchos más. Tenían que ver con estos impuestos que decíamos recién a los productos importados. Entonces yo puedo tratar de pactar, de vender, de conseguir nuevos clientes, pero todo eso está marcado por los impuestos o por los gravámenes que yo le estoy colocando y que cada uno le está colocando a un producto diferente. El caso de Argentina es particular porque una serie de malas cosechas externas favoreció los precios de sus exportaciones y el pacto de Roca-Roussillon le aseguró la cuota de venta de carne. 4 palabras sobre esto. Básicamente, una serie de malas cosechas a nivel internacional, sequía, langosta o inundaciones, lo que fuera, en otros países que producen cereales, favoreció que los cereales argentinos fueran uno de los pocos oferentes en el mundo. En esos términos le permitió una recuperación de los valores, o sea, aquellos NICs que aparecían como deteriorados, acá se recupera el valor nominal, no necesariamente el NICs, pero sí se recupera el valor. Entonces eso le permite de alguna manera mantener exportaciones que se comienzan a recuperar y en valores respetables. En paralelo, el pacto de Roca-Roussillon le asegura también una parte de la recuperación de su mercado de carnes. No lo dice en el caso de Gunnar Thomas, pero además de eso debemos aclarar que en el pacto de Roca-Roussillon hay una serie de casos de contrabando que permiten no solamente que esa cuota sea la pactada, sino que sea más todavía. Por lo tanto, la balanza comercial tiende a favorecerse por el pacto y por toda la carne llevada de contrabando, además de eso, que son ventas y que se pagan en libras esterlinas igualmente. En Latinoamérica el desempeño de la economía, dice Volmer Thomas, depende de la decidida actitud gubernamental para proteger al sector exportador. El segundo fue el movimiento de los NICs luego del 32 y el tercero fue el azar que favoreció a algunas de estas repúblicas en el mercado mundial. Vamos por partes. Primero, el desempeño de esa economía, dice, depende básicamente que el sector gubernamental salió a proteger, o sea, a cautelar los intereses del sector exportador. ¿Por qué? Primero porque su balanza comercial dependía de eso. Es inevitable. Segundo, porque la mayoría de los gobiernos de Latinoamérica todavía tenía demasiado estrechez entre el sector exportador y el sector gubernamental. En el caso argentino es más que claro. En el caso brasileño está un poco más teñido, por decirlo de una manera, porque el golpe de Vargas no es específicamente un golpe cafetero y lo que hace es sacarle el poder a los cafeteros transitoriamente. Podríamos ver algunas cuestiones donde más o menos se van a ver. En el caso de Venezuela, que no hay golpe de Estado y que justamente se sostiene en la política anterior, por lo tanto el sector exportador va a ser protegido como política gubernamental súper acordada y monopolizada. El segundo punto es el movimiento de los NICs luego del 32, o sea, evidentemente el problema de la economía está condicionado porque los términos netos de intercambio comercial no son favorables a Latinoamérica, por lo tanto la recuperación recupera los valores de los precios, pero los precios recuperados no se recuperan a la velocidad o no se recuperan de manera a la paridad. Reconstruyo. En el primer video dijimos que bajaban los precios de los productos exportables latinoamericanos más rápido que los productos producidos por los países industrializados. Por lo tanto, eso tendió a desfavorecer. O sea,
bajaban todos, pero bajaba mucho más rápido Latinoamérica que los países los países centrales, ¿sí? Cuando se recuperan los NICs tampoco crecen de alguna manera diferente como para menguar esa diferencia. No, todo lo contrario, sigue sosteniéndose esos términos neto de intercambio desfavorables para Latinoamérica. El tercero fue el azar. El azar es en torno a qué? En que esas repúblicas van a estar dependiendo básicamente de alguna demanda fortuita, alguna recuperación, alguna demanda particular como, bueno, una sequía que favorece mi cosecha de trigo. A eso nos referimos en torno al azar que puede tener que ver con el mercado mundial, con una demanda en particular de un bien en particular que favorece a mi mercado, ¿sí? Ahora vamos a ver punto por punto cómo se van a dar en los casos. En el caso de Brasil se expresa la intención gubernamental de proteger a los exportadores. ¿Cómo? Básicamente el Estado pone fondos, pone dinero para destruir la cosecha de café. No toda, una parte importante. Entonces, como se destruye una parte importante, lo que no tiene ahora es suficiente café para abarcar al mundo. Y como los consumidores de café o los países compradores de café saben que no hay suficiente café, el precio del café se recupera. Entonces, el modo, ¿sí?, de determinar la famosa ley de Smith o de Say, en realidad, de la oferta y la demanda que se nivelan solas, o sea, libremente por la mano invisible. Acá una mano bien visible dijo: si yo reduzco la oferta, crece el valor. Bien, bárbaro. Quemamos una parte del café y sube el precio del café. Efecto perfecto para Brasil. La lotería de los bienes era de la dependencia de un mercado en particular, dañaría las exportaciones. Esto tiene que ver con, por ejemplo, Argentina y Gran Bretaña, Cuba y Estados Unidos. Esas estrecheces, digamos, en las relaciones hace que un cambio azaroso, o sea, infortunado, rompa la relación, por ejemplo, entre Argentina y Gran Bretaña. ¿A qué nos referimos? El Pacto de Ottawa, algo que no esperaba Argentina en el contexto de esa crisis. Lo que menos esperaba era que Gran Bretaña se sentara con sus ex colonias a negociar la carne en vez de negociarla con Argentina, que era su mayor proveedor de carne. Alrededor del 80-85% de la carne que se consumía en Gran Bretaña era de origen argentino. Por lo tanto, el Pacto de Ottawa deja afuera de la provisión de carne de Gran Bretaña a su principal proveedor. Después tiene un trato particular, pero el trato particular no alcanza en torno a la cantidad que antes demandaba Gran Bretaña. Entonces, esto es la parte azarosa. No se esperaba esto no estaba en los cálculos. Y eso obviamente después del 32, ¿no? O sea, pensando en esto de las fechas que mencionábamos recién. Entre Cuba y Estados Unidos algo muy similar, ¿sí?, vinculado al azúcar, vinculado también al tabaco, pero la aparición de algunos gravámenes. En caso del azúcar no tanto, pero en el caso del tabaco sí, porque Estados Unidos es un productor de tabaco, en particular Virginia es un gran productor de tabaco. Entonces, gravámenes a los tabacos cubanos que no estaban en los cálculos. Entonces, la mayoría del tabaco que en ese momento Cuba producía iba a parar en buena parte a Estados Unidos. Y eso corta rápidamente ese mercado. Los beneficiarios fueron los exportadores de plata y oro. Esto también es azar. Nadie esperaba que en una coyuntura de crisis aquellos que producen oro y plata se hicieron ricos hoy. ¿Por qué? Porque la revaluación, o sea, el hipercrecimiento del oro y de la plata hace que rápidamente se recuperen esas economías y tengan beneficios extraordinarios en un contexto de crisis y de miseria generalizada. Hay un descenso de la participación de las exportaciones en el PBI. Esto, de alguna manera, se entiende o se vincula mejor al punto anterior. O sea, si en este contexto de caída de la demanda, caída del precio relativo de las exportaciones, precio nominal y precio relativo de las exportaciones, una recuperación del PBI de la mano de las industrias o de la producción nacional, hace que dentro del Producto Bruto Interno de cada una de las repúblicas latinoamericanas las exportaciones tengan cada vez menos representatividad. O sea, pasamos de un modelo donde las exportaciones son las gran determinantes de esos PBI en toda Latinoamérica a ser disputada, por lo menos, su preeminencia dentro de cada uno de los PBI de las repúblicas latinoamericanas. La recuperación de la economía no exportadora.
Entonces, los principales beneficiarios fueron las manufacturas, o sea, la industrialización por sustitución de importaciones, luego la agricultura de uso interno y las actividades no sustituibles, como la construcción y el transporte. Son las dos actividades que tienen de carácter industrial empresarial, local, pero que no pueden ser sustituidas por importaciones y que no son afectadas directamente, entonces tienden a favorecerse. Por ejemplo, en el caso argentino es el desarrollo del colectivo en paralelo al deterioro del tren. El tren, el ferrocarril está vinculado a la inversión inglesa y los colectivos están vinculados básicamente a empresarios locales. Uno de los acuerdos, uno de los puntos del acuerdo del Roca-Runciman es justamente la corporación de transporte, que le permite de esa manera a los ferrocarriles ingleses extender la concesión y controlar el valor del precio del colectivo, que le empieza a quitar, ¿sí?, parte del transporte urbano. O sea que el ferrocarril en Argentina empieza a modificar su naturaleza de solo transportador de materias primas o de productos comerciales a transporte de personas. Argentina fue el único país donde la recuperación del PBI no se relaciona con el sector exportador. Moraleja, es la industria la que recupera de la crisis en la Argentina. Las medidas anticrisis de aumento de los gravámenes a las importaciones para salir del déficit fiscal favorecieron la industria local. Esto ya lo vimos en uno de los cuadros anteriores. El racionamiento de la divisa para las importaciones generó una devaluación de facto, o sea, no hubo una devaluación, sino que de hecho, al no haber divisas, ¿sí?, hubo una mayor demanda de ellas, y esa mayor demanda significa que se pagaban mayores valores, por lo tanto se generó una devaluación en los hechos, sin que se autorice, como las personas andan ávidas de comprar libras esterlinas, por ejemplo, u objetos de oro, eso es lo que genera una mayor devaluación. O sea, mi moneda, el peso argentino, el peso boliviano, empieza a valer menos porque todos están desesperados por obtener libras esterlinas. Todo ello favoreció la industria por sustitución de importación, que comenzó a utilizar la capacidad instalada. ¿Qué es la capacidad instalada? Toda la maquinaria que tenga, o sea, lo que está instalado. La industria se diversifica, pasa, por ejemplo, de producir bienes alimenticios a bienes durables. O sea, paso de producir comida enlatada, sardinas, paté, frigoríficos, a un sistema de bienes durables. O sea, cocinas, heladeras, ¿sí? O sea, hay un cambio importante, muebles, sillas, o sea, ese es el cambio de la industria. Empieza a diversificar, no deja de producir alimentos, sino que pasa ahora también a producir bienes durables. El problema es que la protección, ¿sí?, del mercado cerrado no incentiva la competencia al exterior. Acá es donde Wilmer Thomas deja entrever un poco más su postura política, pero en parte puede ser verdad. O sea, la protección por medio de gravámenes, por medio de evaluación, le genera protección a la industria se desarrolla. ¿Cuál es el problema? Que al desarrollarse o al crecer o al incrementar su producción, porque en realidad no hay gran desarrollo, lo vemos en el usuario porque no hay desarrollo, y en el mercado cerrado no incentiva la competencia exterior, o sea, es como un invernadero. Entonces le genero las condiciones excepcionales para que esa planta crezca en un invernadero. Sin embargo, cuando la saco rápidamente del invernadero, el sol o el viento o la lluvia de golpe la daña. Ese es el problema que se genera en estos sistemas de protección o de industria cerrada. Cuando yo genero una industria en un mercado cerrado, le genero condiciones ideales de reproducción, de crecimiento, pero no le alcanza para después salir a competir en el exterior. La recuperación de la economía no exportadora. Entonces, la expansión de la agricultura para el mercado interno se destaca en la cuenca del Caribe. O sea, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque básicamente, por ejemplo, producir verduras, ¿sí?, para sostener a los trabajadores rurales de las plantaciones bananeras o de cualquier otra plantación de carácter bien del Caribe, ¿sí?, y la agricultura para sustituir importaciones, son dos cuestiones que van a pasar en paralelo. Quizá muchos no manejamos la información, es válido que repasemos. La producción en el Caribe tiene una particularidad. Las grandes plantaciones son empresas extranjeras. La United Fruit, que es como la gran emblemática, que produce bananas en general, sería algo así como la Unión de Frutas, ¿no? Una gran corporación que se instala en Costa Rica, sería como el caso más particular, produce bananas, ¿sí?, y ni siquiera compra o demanda
a los agricultores locales el consumo de sus trabajadores. O sea, les vende la comida. O sea, les da el sueldo y les vende la comida. O sea, se queda con doble ganancia. Se queda porque la plusvalía que generan con la producción de su trabajo, pero además de eso porque le vende la misma comida. Entonces le tienen que comprar a la empresa la comida. Entonces la comida no se produce en Costa Rica, en El Salvador, en Nicaragua. No se produce en esos lugares. Se produce en Estados Unidos. Entonces la demanda completa, ¿sí?, de esa empresa está cubierta, ¿sí?, por la empresa misma. Lo particular que en estas plantaciones, en este contexto de cierre de mercados, de cierre del mercado internacional, de los flujos comerciales, lo que va a empezar a hacer es, primero, una producción de agricultura para verdura fresca, para leche fresca, o sea, para el consumo local, y además de eso empezar a sustituir también de la mano de la agricultura o de la ganadería bienes que antes eran importados. O sea, la empresa tiene que embolsar el producto que genera, listo. Antes la bolsa venía importada de otro país, ahora no. Ahora se empieza a producir la bolsa de manera local, no en términos de industrialización, pero sí por lo menos de producir el algodón para tejer esas bolsas, o la fibra de nequén para poder hacer las sogas, o las bolsas de arpillera. O sea, ese es el primer cambio que se nota en esta cuenca del Caribe. La construcción de carreteras en el sector con gran inversión en toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque básicamente el cambio es justamente pasar del ferrocarril a pasar a la invasión de alguna manera de los camiones, ¿sí?, que es justamente la etapa del Fordismo, la primera etapa de éxito del Fordismo. También crece el transporte aéreo, que es otro sector de la inversión que tiene mitad inversión privada, un poco de inversión del Estado. Esas son actividades nuevas que aparecen en Latinoamérica que hasta acá no estaban. El sistema financiero toma medidas que le permiten favorecerse y ello permite, ¿sí?, cubrir la demanda interna de créditos. O sea, los bancos, como mencionábamos en el punto anterior o en el video anterior, los bancos tienen capitalización importante y eso les permite prestar en el mercado interno y cubrir esa demanda que a nivel internacional no está funcionando. Eso significa que estos bancos locales se tienden a fortalecer como con más importancia. El último punto es la transición hacia el desarrollo interno. Acá hay una cuestión a apuntar como distinción, como cuestiones importantes para cerrar. De hecho es el intertítulo del capítulo que cierra. Entonces, en principio, la diferencia entre crecimiento y desarrollo, que había quedado pendiente de alguna manera de alguna de las filminas anteriores, y tiene que ver con que crecimiento en términos generales sería el incremento solamente del PBI, el incremento de la actividad económica. El desarrollo, sin embargo, implica que dentro de ese crecimiento haya una diferencia cualitativa, o sea, un cambio en el modo de producir, un cambio en la capacidad productiva. Para hablar de capacidad productiva hay que hablar de algo que es lo que se conoce como la capacidad instalada. ¿Qué es la capacidad instalada? Por alguna manera el total del sistema industrial funcionando. Entonces mi total de sistema industrial funcionando me permite producir a mí 1.000.000 de pesos por día en bienes. Esa es mi capacidad instalada, quizá no. Eso es lo que el 1.000.000 de pesos es lo que estoy produciendo en particular. Quizá la capacidad instalada puede producir más todavía. Nos referimos a que tengo una maquinaria que es capaz de producir hasta 3 millones por día, pero está produciendo 1.000.000 hoy. Entonces, durante un buen tiempo yo voy a encontrarme en esta coyuntura de que el crecimiento de la economía, o sea, el incremento del volumen económico, va a determinar el paulatino empleo de la capacidad instalada. O sea, sobre 100 máquinas que tengo, estoy usando 50. El incremento me lleva a empezar a usar 60, 70. Eso es también decir algo similar que se conoce como la capacidad ociosa. O sea, empezar a usar la parte que no se está usando, la que está ociosa, la que está en descanso. Entonces, de esa manera yo estaría hablando de crecimiento y de utilización de la capacidad instalada, el porcentaje de la capacidad instalada utilizándose. Cuando llego al límite de la capacidad instalada, yo podría preguntarme hasta acá si hubo realmente desarrollo. ¿Por qué no habría desarrollo en esa instancia?
Básicamente porque no hemos modificado la matriz productiva. La matriz productiva siguen siendo las mismas 100 máquinas con que arrancamos este proceso de explicación. Para dar un salto en el desarrollo interno implica la inversión en bienes de capital, en maquinaria, en tecnología, y que permita dar un salto ahora sí cualitativo real y podamos hablar de desarrollo. Por eso en la conclusión a este texto es la atención hacia el desarrollo interno, no es el desarrollo interno, ¿sí? Bien, entonces habla del comportamiento de los años 30, no debe verse como un despegue, ¿sí? Porque en los 20 también sucedió este proceso similar, sin embargo eso no implicó un proceso de industrialización. El concepto de despegue es un concepto que viene de una teoría de la época que escribe un intelectual que se llama Rostow y que habla de que en los procesos de industrialización, como en el caso de Inglaterra, se produce un momento de despegue. En inglés conocido también como take-off. Ese take-off permite dar el salto, dar la diferencia al proceso productivo. Hasta acá lo único que vimos es el crecimiento del proceso productivo y todavía no es el salto. Es lo que está justamente marcando Wilmer Thomas. A fines del 30 el crecimiento industrial era cuantitativo como cualitativo. Obviamente sí, se producía más, se empezaba a producir más cantidad y más diversidad. Eso todavía no implicaba un despegue industrial. El derrumbe del patrono obligó a enfrentarse a las políticas monetarias, o sea, el intento de salvar el sistema por medio del patronato los obligó a terminar de buscar un salvavidas en las políticas monetarias y generó todo lo que estuvimos viendo, o sea, contracción monetaria, protección indirecta del sistema industrial o de la producción interna, para hacerlo más simple, más amplio incluso, la restricción de la balanza de pagos, o sea, la balanza de pago de divisas, balanza comercial, con el control cambiario, hizo que los movimientos con las reservas internacionales dejaran de ser factor para el activo circulante. O sea, todo este problema de la balanza de pagos lo que hizo es que el dinero que es circulante impreso no tendría por qué tener en ese momento, en esa coyuntura, relación con, por decirlo de una manera más simple, con la reserva de cada uno de los países. Entonces, no hay una impresión de moneda que esté relacionada, ¿sí?, con respecto a la reserva de ese país o a la paridad monetaria. Empieza a ser un proceso de impresión con cierto grado de libertad. La recuperación del sector exportador no significa el aumento del valor del comercio, o sea, solamente hay una recuperación en cuanto a la actividad, en cuanto a un aumento de la producción, de alguna manera, pero en ningún momento eso implica un aumento de la recaudación. ¿Por qué? Porque han bajado los precios. Todo ello no genera un cambio intelectual con respecto al desarrollo, significa que los intelectuales de la época, o los economistas de la época, o los empresarios de la época, no cambian una mentalidad, no buscan industrializarse. Bueno, hemos salvado el modelo de exportador, sostengamos el modelo de exportador. No fue un salto, ni tampoco una oportunidad perdida. Acá también hay algo de Wilmer Thomas bastante interesante. O sea, no fue un salto. Entonces, ¿perdimos la oportunidad del salto? No, no la perdimos, porque de hecho ese salto no estaba ahí. Entonces, ¿cuál es la opción? La opción es que es una oportunidad que se ha aprovechado y que permitió solidificar más los mercados internos, y en busca de solidificar esos mercados internos, quizá en algunos casos permitió algún grado de crecimiento dentro del sistema industrial o robustez en ese sistema industrial. Unos estados en algún punto un poco más autónomos, podríamos decir nosotros, ¿no? Wilmer Thomas ya, y eso me muestra a mí que si bien no fue un salto, tampoco fue una oportunidad perdida.